Hola, muy buenas tardes a todos. Nos complace muchísimo saludarlos a aquellos y aquellas que nos están siguiendo a través de Banrep Cultural Pasto. En esta tarde nos convoca un programa muy especial que hemos coordinado con el Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del Cauca, Elizabeth Castillo, y por supuesto también con la Universidad de UCESMAC, con Marta Rosas, para tener en este espacio de conversación y de encuentro a tres grandes poetas de la literatura afro, por lo que les damos la más cordial bienvenida. Los invitamos también a ser parte activa en esta programación a través del chat de en Banrep Cultural. Pueden registrar sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, sus apreciaciones. Y sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida también y muchas gracias por esta articulación a la docente Elizabeth Castillo y a la docente Marta Rosas. Bienvenidas. Ellas serán quienes estarán moderando esta conversación y este encuentro, así que el escenario es de ustedes. Hoy, entonces, bienvenidos todos y todas en este espacio. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos quienes nos acompañan en este encuentro que hacemos en un momento histórico muy sensible y muy importante para nuestra nación y además con un nombre muy hermoso, justamente un tributo poético a la libertad. Así que vamos a tener esta tarde tres grandes poetas junto con mi amiga y hermana Marta Rosas. Vamos a acompañar esta conversación. Martica, qué alegría estar juntas después de más de un año y medio sin podernos ver, aquí celebrando la existencia de tres grandes figuras de la poesía: la maestra Beatriz Santos del Uruguay, el maestro Alfredo Barín Romero, nuestro querido poeta del río Saija, y la maestra Mari Grueso Romero, la gran escritora, la gran voz del Pacífico colombiano. Muchas gracias, Elizabeth. Igualmente, mi alma se hincha de gozo en estos momentos de poder hermanar estos lazos. Agradecemos muchísimo al Banco de la República, agradecemos a los poetas que han aceptado amablemente esta invitación para estar rindiendo ese tributo poético a la libertad, a esas gestas libertarias que nos han legado las poblaciones afrodescendientes a lo largo de toda la diáspora. Hoy nos está acompañando una mujer maravillosa, Beatriz Santos, quien en una ocasión también tuvo un memorable encuentro. Recuerdo tanto cuando homenajeábamos al Malavida y la obra del maestro Manuel Zapata Olivella, cómo pudo conmover al público contando esas bellas experiencias de su compartir. Y precisamente con ella vamos a iniciar. Ella nos va a comentar un poco sobre su última obra, Memorias de una mujer negra. Entonces vamos a comenzar hablando con nuestra querida maestra Beatriz, eh, comenzar hablando un poco sobre eso. ¿Cuáles son esas memorias de una mujer negra? ¿Por qué ese título? ¿Y qué aborda usted en este fantástico relato? La escuchamos con toda nuestra atención. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, un momento muy emocionante, un momento muy particular, porque en Uruguay estamos en julio, mes de la afrodescendencia, algo muy, muy importante para nosotros. En cuanto al libro Memorias de una mujer negra, bueno, es mi vida. Y creo que se necesita valor para abrir las puertas de la vida, para abrir el corazón, para relatar desde la niñez hasta la actualidad los aspectos que me han llenado de gozo, pero también de dolor, el sufrimiento, el activismo, la lucha constante a través de las letras, con eso que nos quedó y que vive ese flagelo del racismo, el flagelo de la discriminación racial. Entonces allí aparecen diferentes aspectos, mi poesía, mi canto, mi activismo, mis diferentes trabajos, mis vínculos, los viajes, el intercambiar experiencias con personas gratas como ustedes, que tienen esa
eh, ¿cómo explicar? Esa amabilidad, esa generosidad de recibirnos y de compartir nuestro humilde trabajo. Trabajo que llevó aproximadamente 4 años, porque a veces la musa no quiere llegar, o a veces, bueno, por diferentes circunstancias de la vida, uno no puede, no tiene la disciplina que el escritor debe de tener. Entonces este libro es muy variado porque se hizo en diferentes etapas y obviamente con diferentes emociones, con diferentes matices. Y creo que nació con la idea de animar, porque conocemos muchas voces silenciadas que no se animan a contar. Y cuando uno cuenta, se encuentra con el otro y con la otra. Y eso nos da la oportunidad de crecer, de intercambiar, de aprender y, ¿por qué no?, de alzar siempre esa bandera para que de una vez por todas podamos nosotros tener equidad racial en nuestras sociedades. Muchísimas gracias, maestra Beatriz, por esa explicación maravillosa que nos hace sobre su obra. Precisamente el romper esos silencios, el visibilizar ese tipo de experiencias es lo que hace tan enriquecedor este tipo de diálogos. Entonces le vamos a solicitar muy amablemente, maestra, que nos dé lectura a dos de los poemas que contienen o que se encuentran plasmados en esta obra. Por favor. Correcto, con mucho gusto. Si me permiten, los voy a buscar. No sé qué tiempo tengo. El que usted disponga, maestra, está muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con algo sencillo. Por las mañanas bebo lentamente un humeante café en mi pequeño jardín, lugar donde anhelo refugiarme, ritual de cada día, fragancia de tierra húmeda, donde se entremezclan penetrantes aromas, menta, toronjil, malva, carqueja y el sutil aroma de los blancos jazmines. Vetas de sol y sombra juegan con el variado color de las alegrías, gladiolos y pensamientos. Doradas abejas beben ávidamente las deliciosas gotas de la flor de azúcar, brotes que despuntan otras flores desconocidas, maquillando las cicatrices de la tierra. Alocadas hormigas negras van y vienen en loca carrera por los tiernos tallos. La ruda macho y hembra se funden para ahuyentar a los malos espíritus y las bajas vibras. Pequeños pájaros se posan en el viejo limonero buscando la tibieza de sus ramas. Rosadas lombrices empujan sus cuerpos hacia la luz para inmediatamente sumirse en la profundidad de lo desconocido. Sentada allí, hilvano sueños, tejo fantasías, rondan recuerdos. El destino nos depara situaciones sorprendentes. Hoy vivo frente a aquella casilla de la calle Nancy que me trae intensos recuerdos. Allí sobrevivíamos mi familia y yo. Padre e hijo han partido hacia planos superiores, pero continúan viviendo en lo más profundo de mi ser. Desde la inmensa paz de mi jardín y la bendición de mis ancestros, evoco un hermoso texto. En julio de 1923, el poeta Juan Julio Rascaeta, mi tío abuelo, había escrito este bello poema. Si me permiten, lo comparto. La cuna a mi primogénito. Bajo la égida de mis brazos, cruje el serrucho en su ras. Picotea el martillo en su tas, hermanados en cordiales abrazos.
Así nace la cuna. El picotear son besos, el ras son rezos, elevándose a la luna. Es noche, solo la luna ve mi sudor, mis lágrimas. No lloro, es mi deseo, es canción de cuna. Mañana el hijo tendrá la cuna plena de tules, desde cielos azules, de angelical vuelo vendrá. Juan Julio Arrascaeta, el poeta mayor, mi tío abuelo. Maestra Beatriz, muchísimas gracias por esa lectura y antes de entrar en esta conversación a la que estamos recibiendo con mucho cariño también al maestro Alfredo Banín y la maestra Mari Grueso, quisiera que usted nos ayudara un poco a ambientar también ese libro que está dando a conocer en este momento, y es qué significa para este continente tener una poeta afro-uruguaya en una experiencia en la que han surgido voces en distintos momentos, pero donde las mujeres, especialmente las mujeres poetas, hoy representan una esperanza muy importante para las nuevas generaciones. Bueno, desde mi punto de vista, a través de la poesía, logramos visibilizar, denunciar situaciones excluyentes de uno de los sectores más vulnerables del entramado social. Desde las letras impulsamos, buscamos formas de accionar para transformar realidades inaceptables, denigrantes e injustas. Pienso, siento que desde una visión poética reescribimos nuestra historia, desde nuestra voz, rompiendo el silencio, revirtiendo una historia escrita y contada por los otros. El desplazamiento masivo de los africanos y africanas trajo aparejado un desplazamiento de valores culturales, de sensibilidades y de tradiciones. Y creo que ese es el sostén fundamental que nos enriquece, que nos fortalece para continuar en este activismo y sobre todo para, como lo decía la doctora Elizabeth hace un rato, en estos tiempos tan complejos, tan dolorosos, pero sin perder la esperanza, porque la lucha está allí, porque esa poesía nos da fuerza y nos inspiran nuestras ancestras. Muchas gracias, poeta. Bueno, Excelente. vamos a darle la entrada al querido maestro Alfredo Banín. Nos vamos sumando, así que no hay necesidad, maestra Beatriz, de cerrar video, simplemente silencia su micrófono. Y bueno, le damos la bienvenida al poeta del río Saija, el maestro Alfredo Banín, quien además ha planteado en innumerables obras una reflexión muy importante acerca de la gesta libertaria que nos hereda la diáspora africana en este continente. Así que bienvenido, poeta Banín, y yo le propongo que conversemos a partir de una primera reflexión, y es eh, ¿cuál ha sido ese gran aporte de los escritores y los poetas de la diáspora a esta lucha por la libertad, que sigue siendo un anhelo muy profundo y muy vivo en este continente? Bienvenido de nuevo, maestro Banín, a este espacio. Muchas gracias, profesora Elizabeth, estimadísima Marta Rosas y muy querida poeta invitada desde el país uruguayo, que aunque no lo conozco, pero le he seguido algunos pasos, no solo a los Tupamaros, sino también a algunos poetas y novelistas. Y realmente me encanta este encuentro que se hace en un buen momento, o quizá visto como sea un momento difícil,
en Colombia y que nos ayuda también, nos impulsa a reflexionar sobre realmente qué papel cumple la poesía. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? Y es el difícil reto del poeta. Hay momentos en que uno tira el lápiz y dice, esta M no sirve para nada, ¿no? Esto no encuentro la voz que yo quiero, sin saber que la voz que uno quiere se la da la poesía y no uno a ella. Es al revés. Yo siempre digo que sin los poetas el mundo estaría incompleto, es cierto, pero sin los poetas afros, e incluso menciono también a los poetas indígenas que parten desde la raíz de la tierra, la poesía no tendría la misma tonalidad, la misma fuerza, las mismas voces. Nosotros, como poetas afro-latinoamericanos, creo que le hemos dado a la poesía una fuerza que no estaba, que no venía, una fuerza diferente, para resumir. Esta diáspora me hace recordar siempre que los antiguos poetas griegos, romanos, etíopes, que podían cantar al aire libre, que cantaban al aire libre, así hacía cantar a sus pastores al aire libre. Pero cuando revisa uno las tradiciones orales de este Pacífico Negro, encuentra que esa poesía está hecha al aire libre y los relatos están hechos para contarse al aire libre, para multitudes, para grupos. Creo que es una de los aportes que da la literatura afro en América y especialmente en Colombia, aunque para los uruguayos y argentinos también dio el arrabal y también dio el tango y la milonga. Y a nosotros nos dio esa poesía cantada, esa poesía que puede cantarse, esa poesía que invita a un baile, esa poesía que puede tener también una guitarra o un tambor al lado. El, yo lo llamo algo así como el verbo hecho música, pero es también el mundo de las historias y los relatos interminables, esos relatos que se engarzan la cola en el Pacífico, que duran muchas noches. Es también la sabiduría de la selva y el agua, pero también es la poesía que abrió caminos nuevos en la política, en el derecho humano. Y estoy pensando en poetas negros afrocolombianos como Natanael Díaz, por ejemplo. Estoy pensando en Cedar Senghor, estoy pensando en Neceser, y estoy pensando en tantos poetas que no puedo nombrar ahora, pero que nos abrieron, nos iluminaron el camino, que hasta llegar a ciertas modernidades donde no necesariamente se enuncia todo, sino que se erigen nuevos símbolos. Y ese es también un trabajo del poeta, cada vez trabajar nuevos símbolos, nuevas simbologías, en cuanto que la poesía está en movimiento. La religión no la puedo dejar atrás, no soy un religioso practicante, pero la religión es parte de una cultura. Y el cristianismo se transformó completamente con las voces y ese repensar de lo cósmico que hay en lo negro. La religión, para dar un caso, ese San Antonio severo y de la religión católica, desde mismas factorías africanas, desde el Mina se transforma, se empieza a transformar acá en un hombre que se parece al dios mensajero, al orisha mensajero, y es el santo que conecta el cielo con la tierra, tanto que él era encargado de traer la cuna de Cristo que iba a nacer, y le encargaron cortar la madera, pero el diablo le ofreció un trago de guarapo y se quedó tomando con el diablo y se olvidó de la cuna, por eso dice la leyenda, Cristo nació sin pesebre, ¿no? Esas historias enriquecieron por completo esa cosmología que la religión católica trajo a la fuerza, desde luego, mediante la espada en la evangelización en América. Lo negro, esa poética negra, la llenó de alegría, de fiestas, de balsadas, de música.
Por algo Cabrera Infante alguna vez dijo, en la novela Tres Tristes Tigres, es un trabalenguas: padre las casas, salvaste este país. Y más allá de esa salvación, creo que fue darle una vibración nueva. Está regada, dispersa por toda América, aunque no se reconoce. La fría Bogotá, nuestra capital, está llena de lo negro, habitada por lo negro, no solo en su presencia física, sino en sus voces, en su propia memoria. Y si uno escudriña, va encontrando en la música, en ese bambú que se transformó en música nacional, lo que realmente nació allá en el Cauca, donde están nuestras queridas anfitrionas. Allá en el norte del Cauca empieza ese bambuco y se viene también acá donde estoy, en el mar Pacífico. Estamos rodeados de lo negro. Entonces esa poesía vino pareja con la rebeldía. No es lo mismo cantar desde la libertad en la costa occidental africana que venir y cantar y ayudar a la liberación y al palencaje desde América, en una tierra nueva, que muy pronto adoptó como suya, la volvió tan suya que usted puede recorrer el mundo, recorrer Colombia, y esas improntas están en el eje cafetero, en el eje paisa, en los llanos. La historia no los nombra, la antropología ha callado, pero allí está. Y creo que aquí termino, la poesía tiene el deber de develarlo. Bueno, creo que tengo lectura de un poema, ¿no? Claro, maestro Vanina, además porque como esta es una conversación con poetas tan maravillosos como usted, la maestra Beatriz, la maestra Mari, creo que la voz de los poetas en esta tarde también tiene eso que usted acaba de decir, esa posibilidad de cantar la poesía, de cantarla para todas y todos. Y entonces queremos escuchar qué poemas ha escogido en este tributo a la libertad. Por favor, maestro. Bueno, empiezo con un poema muy poco nombrado, publicado en Islario, dedicado a Jimmy en su silla de música. Jimmy era un hombre de Buenaventura, ya recluido en una silla, pero bailaba por dentro, bailaba sentado. Vendía casetes o disquetes de música. Y le dediqué así: para Jimmy en su silla de música. En una ciudad remota, floreciente de líquenes, el abuelo conoció hombres de pelucas alquitranadas, llegados de los mares, que discutían frente a él en un idioma de arcabuces el precio de los torsos desnudos. La pesadilla había comenzado, y con ella el estridente mar de fuego, la fábula del viento lejano, los idiomas cruzados, la canción que todavía nos lleva al paraíso. Muy Bueno, bien, maestro. El siguiente, por favor. continuamos para esta sesión de poesía dedicada a la libertad. Los dados ciegos, in memoriam Aníbal Guerrero. Habrá luto en las barajas, en los refugios de los camajanes, en los trenes de asalto, para aquellos que guardan fe y esperan los milagros del príncipe ahorcado en su propia ironía. Cuídate de los tirios, que los troyanos ya perecen o parten hacia el reino de Dido y desde allí al espejo de la viña. Cuida a Cuauhtémoc, el águila que cae, porque perecerá en manos de guerreros hambrientos. Lo proclaman de pie sobre los restos de los comodines, amordazado por los centuriones que otra vez lo confunden con el desfacedor de los caminos. Y cuídate también de los recién llegados al Golfo de Guinea, porque son muy extrañas sus palabras y saben adornar la vanidad de reyes,
para insuflar de fuego el ron y violar los proverbios por un poco de ébano y marfil, con aquella tibia manera que los mejores hombres de la tropa suelen tener para el desastre. Habrá luto por siempre en nuestro bar, cuando ya la noticia sacuda el ancho cauce del secreto y nadie dude de los muertos. Y cuídate también de los briosos del norte, que llegarán con grave enjundia y harán crecer el oro en el pantano. Serán la medida del sol y gobernarán los espíritus luego de hacer fértil la luna. Cuídate de todos, porque ya no estaré. Mi tiempo de taur se habrá jugado. Bueno, entonces, como tengo derecho a 3, terminamos. Claro que sí, maestra. Es tarde de poetas, así que vamos a escuchar con mucha alegría. Bueno, Pueblo Nuestro. El libro Infancias Anónimas. Siento en mis cuadernos esa palabra que jamás fue inútil. Espejo de las noches bañadas por obstinados inviernos. Un pájaro que cruza con demencia la mitad de las aguas y se devuelve en busca de la novia que había quedado olvidada en el árbol de las uvas silvestres. Esa palabra, todos los campamentos húmedos, los combates del barro, los matorrales que nunca cantaban su victoria. Esa palabra todavía es nuestra y alegra el corazón del obstinado que quiere regresar cada día y cantar mientras duerme y volver a ser hombre o mujer en una casa de ribereños llegados como peces, con la sospecha de seguir existiendo sin reposo y ver en nuestras caras la alegría incesante, la parodia de los soles bravos. Esa palabra, un pueblo, el estallido de un látigo en el agua, un pueblo, la maraña de ríos, las abuelas sabias y la vida que empieza y se nombra como fiesta, como el fuego de los primeros brebajes junto al parque de tulipanes africanos. Esa palabra que perdura en nosotros y es tambor y es alguna marimba que vuelve de la orilla iluminada por olores silvestres y será siempre nuestra casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Banín, por deleitarnos con esas bellísimas letras. Y tengo el honor de darle la bienvenida a nuestra querida amiga, nuestra querida hermana del Centro de Memorias Étnicas, alguien que prácticamente no necesita presentación, la entrañable Mari Grueso Romero, nuestra maestra, educadora, cuentera, incansable, infatigable luchadora por la visibilización y la dignificación de las infancias afrodescendientes. Entonces, maestra, le doy la bienvenida a esta plática, a este diálogo poético, a este recital por la libertad. Me perdí. Muy buenas, ¿cómo están? Maestra. Qué gusto verla nuevamente. Muchas gracias. A ver, la señorita que viene desde lejos a Popayán y está esparcida por toda Colombia, ¿no? Muy hermoso su trabajo literario. Es un honor poder compartir con usted, poeta Beatriz, y la señorita doctora Rosita, que hace mucho tiempo no la veía. Igualmente, maestra. La profesora Isabel, que es como esa familia extendida que llamamos en el Pacífico, aunque tenga un color de piel diferente, pero igual. El doctor Alfredo Banín, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes en una velada tan agradable, ¿no? Con personas tan agradables. Así es que, pues, ustedes tienen la palabra. Gracias, maestra. Estábamos platicando precisamente sobre ese rol, ese papel que han jugado y que están jugando los poetas y las poetas afro-latinoamericanas, en su caso, maestra, frente a los procesos de lucha y de resistencia.
Entonces queremos que comenzar dialogando con usted antes de que nos deleite con sus bellos poemas. ¿De cuál cree usted, maestra, que ha sido ese aporte de las poetas afro-latinoamericanas en esas luchas y en esas resistencias? El aporte nuestro ha sido bastante significativo, aunque no lo han valorado. No lo han valorado y estamos luchando. Es una lucha permanente para poder abrirnos un espacio, no solamente en la región, no solamente en el país, sino fuera de él, para ir sentando precedentes. A la mujer nos ha tocado luchar siempre, desde el primer momento, porque todo se nos ha dado. Se nos dio la oportunidad de votar, de ser ciudadana, se nos dio la oportunidad de ir a una escuela, a un colegio, a una universidad. Todo es que nos dieron la oportunidad. Y esa oportunidad no nos la han dado porque han querido. Nosotros hemos luchado, ha sido una lucha persistente y que no para. Una lucha que no para. Para todo tenemos que luchar, para abrirnos los espacios para donde queremos llegar, y se nos dificulta más todavía cuando somos mujer y negra. Entonces, hemos aportado desde la literatura con nuestros cantos, con nuestros alabados, con nuestras coplas. Todas esas son maneras de aporte, pero que no han sido valoradas, no habían sido valoradas. Y nos ha tocado entonces ahora luchar durísimo para que empiecen a mirar que lo nuestro también es un aporte a la literatura. Así es que esta lucha no para, y nosotros podemos hablar desde la literatura de nuestros sentimientos, pero también podemos hablar de cómo nosotros percibimos las diferentes situaciones que está viviendo la región, el país y el mundo, desde nuestra perspectiva, desde la óptica, desde lo que nos toca vivir. Entonces estamos en un plano que no podemos parar y tenemos que seguir contribuyendo con la palabra, ya sea desde la oralidad, como yo, que soy una mujer oral, hasta la escritura, pero dejando de alguna manera las bases de dónde pueden agarrarse los otros, dejando un camino trazado que no les toque como nos tocó a nosotros, abrirnos espacios, pero a puño, a machete. El machete de la palabra y el puño de la palabra. Así que en eso estamos, pues. Así no podemos decir que hasta aquí fue eso, no. Hay muchos espacios que tenemos que seguir abriendo, muchos espacios que tenemos que seguir construyendo. Esto es un continuo, esto mantiene en movimiento, un continuo moverse, y no podemos decir que ya hemos construido, que ya hemos alcanzado. Es como una escalera que vamos subiendo, que no alcanzamos a subir todos los escalones y tendrán que venir otros a continuar. Así que en eso estamos persistiendo con la perseverancia. Tenemos que perseverar porque el que persevera alcanza. Muy pertinentes sus palabras, maestra Mari. Precisamente la he estado pensando mucho en estos meses que hemos visto cómo muchos sectores poblacionales precisamente protagonizan esas luchas en las que su misma existencia se convierte en un proceso de resistencia. Entonces, maestra Mari, voy a solicitarle que nos deleite con algún par de poemas que usted considere que nos pueda amenizar en esta tarde y que sea pertinente para esos procesos que vive nuestro país, nuestra región, que como usted dice, pues son bastante críticos y bastante complejos. Muy complejo, y cada día está poniendo la cosa peor, y la verdad es que lo único que uno puede hacer es desde la literatura, con las letras, expresarse, porque pues todos no nos podemos ir a la calle, ¿no? Aunque unos que van a la calle, otros no nos vamos a la calle, pero desde la casa tenemos que buscar la manera de decir, aquí estamos presentes.
Voy a empezar con un poema que se llama Voz Ancestral. Siento que mi corazón es una marimba que no hace más que tocar melodías al alma. El currulao me mueve los pies una y otra vez y siento muy cerca el sonido del guasá repicando en mí. El bombo me llama desde otro mar con voz melancólica exigiendo equidad. La sangre corre formando un concierto en mi interior y de pronto mi boca empieza a latar palabra tras palabra de un canto ancestral. Levántate, negra, me dice una voz, desde lo más profundo del interior. No has visto la marimba, tampoco el guasá. El conuno no te vino a invitar. El bombo pregonero no oíste sonar. Vamos, levanta esa frente y exige al mundo que haya vida. Entonces, allí tenemos en ese poema, cuando el negro dice, es que no me acuerdo cuál es el otro poema, hombre. Bueno, hagámosle cuando el negro dice, sería... Desesperanza maestra, de pronto es pertinente para estos momentos que corren. Profesora Elizabeth, si tiene por ahí. Está en la última parte de los ancestros, maestra Marta, el poema de las 151. 151, ¿qué nos dice? A ver, desesperanzas. Bueno, esto es como una biografía, ¿era? O desde la literatura estoy describiendo una situación real. Dice desesperanzando el silencio. Esa casa está sola y otras muchas, oscuras, desvencijadas, fantasmagóricas y trágicas. La pobreza cae a pedazos por sus paredes. De los ojos de las ventanas salen lluvia de soledades, mirando sin parpadear el horizonte, mientras a su alrededor se esparce inexorablemente el abandono. En las noches se oye un eco de soledades. Es el corazón de los dueños que se quedaron impresos formando remolinos de espirales. Ellos huyeron por la vida, sin dejar las huellas tras su paso. Pueblos que se mueren de tristeza, y anhelos nunca satisfechos, ni en las ciudades, ni en las calles, ni en los semáforos. Escondiendo en sus entrañas su dignidad maltrecha, levantan las manos al transeúnte, mientras a mí se me revienta el alma por los ojos y la sangre de la patria se desgarra, formando ríos de desolación, tristeza y muerte. Y llegan al estuario de la bahía sin cabezas, sin brazos y sin piernas. O simplemente una cabeza que no sabe dónde quedó su cuerpo. Mutilado por una sierra inclemente y transmutado su oficio en el tiempo. Y los otros se mueren de tristeza en las ciudades, los que alcanzaron a salir con suerte. Pero ante esta sociedad indiferente, de humillaciones, desprecios y silencios, me atrevería a pensar que más de uno preferiría no haber nacido o simplemente estar
muerto. Muchas gracias. Bueno, pues los poetas y las poetas nos han dicho que hablar de la libertad significa también transitar por la memoria del dolor, de esa lucha ancestral, de esa lucha que ha dejado también cicatrices, no solamente en las historias personales, sino en las escrituras. Hay muchas cicatrices, ¿no? Bellas cicatrices que hoy reconocemos como poesías, como obras literarias. Entonces vamos a conversar ahora en este espacio tan interesante en el que nos están acompañando muchas personas de distintos lugares del país y de Uruguay. Vamos a permitirnos abrir una ventana para preguntarles por sus vidas como poetas. Vamos a iniciar con la maestra Beatriz Santos y queremos un poco conversar para el caso de la maestra Beatriz, del maestro Alfredo Banín, de la maestra Mari Grueso, si en algún momento de su existencia como poetas, seguramente en un momento de juventud o tal vez en un momento de madurez, ustedes sintieron alguna vez amenazada su libertad para decir, para expresar o para denunciar justamente lo que ha sido su experiencia como personas de la diáspora africana. Porque la poesía está también llena de esa memoria política y nos parece muy importante un poco ver el velo detrás de esa producción poética. Y bueno, maestra Beatriz, maestro Alfredo, maestra Mari, eh, ¿alguna vez vivieron esa experiencia de sentir que no tenían la libertad para expresar, para decir? Entonces vamos a empezar con nuestra querida poeta afro-uruguaya, que además es la invitada especial también en esta tarde, en donde queremos que el país la conozca y la abrace, porque es una persona que ha estado muy cercana a la historia afrocolombiana. Muchísimas gracias. Bueno, de hecho, cuando en épocas nefastas de dictadura, nosotros tratábamos con otras compañeras de realizar recitales poéticos, antes digamos, accionar, debíamos de presentarnos en jefatura de policía para autorizar o censurar nuestro repertorio. Y bueno, evidentemente nosotros nos ingeniábamos para colocar nuestro mensaje muy sutil, muy soterrado, y ellos ya estaban cansados y le daban el visto bueno, pero la cosa se armaba, mis queridos y queridas, cuando el recital empezaba. Y allí esos tambores, el chico, el repique y el piano rezongaban y daban ese mensaje de que no podíamos bajar los brazos. Y eso lo uno también a mi querido hermano y hermanos de ustedes, Brasil. Y si ustedes me permiten, me gustaría contarles sobre Bahía, agosto de 1996. Las emociones del ser humano muchas veces se desencuentran con los sueños acariciados durante años, alimentados en cada rincón del cuerpo y de los sentidos con profunda esperanza. Muchas cosas están sucediendo. Un pedazo de mi vida se va a prolongar en la niña que mi hija va a concebir. No logro reconocerme en este suelo bahiano. No quiero perder el encanto por esta tierra amada. Yo la soñé hermosa, desbordada de sol y de samba, pero el encanto se ha roto. La lluvia que corre por las empedradas calles del Pelourinho lava la tierra, la despedaza el llanto por un pueblo que canta aún siendo explotado, como nosotros, como Colombia, como toda Latinoamérica y el Caribe. La corroe la rabia por los que decían amarla y hoy la desprecian y prefieren ignorarla.
Cerrar los ojos es simple. Enfrentar el hambre no es fácil. Volcar con pretendida nobleza las obras de platos abundantes a los rapaces que con la boca abierta esperan un mendrugo es hipócrita. Verlos regatear en el mercado y luego llamarse hermanos me llena de impotencia y provoca asco. La música del reggae invade la noche cálida. El espíritu de Bob Marley impregna de fuerza y rebeldía al pelourinho. La franca risa de María Portela se enciende cual fogata, candomblé y follada. Yo no sé quién soy, ni cuál es mi lugar de origen. Solo sé que existe un destino cruel para mi pueblo, una vida injusta y amarga. Sin embargo, hasta mi última gota de aliento, Ogún me prestará su espada para luchar contra tanta miseria, y Emanjá extenderá su manto sobre la misteriosa tierra baiana. Sarabá Vinicius de Moraes, salve negros, salve Zambí, salve. Bueno, maravillosa, qué fuerza en esas palabras, maestra Beatriz. Gracias. Bueno, y le damos la palabra entonces a nuestro querido maestro Alfredo Banín con la pregunta sobre la que estamos dialogando en esta ronda. Si en alguna vez usted ha experimentado alguna represión sobre su palabra poética. Bueno, como tener una represión directa, inmediata, tal vez no, pero sí la he sentido en el ámbito colombiano, en la manera en que se premia o se castiga con el silencio a la palabra que no está de acuerdo con el canon o instrumentalizada al servicio de una minoría que siempre ha gobernado este país o no sigue las reglas. Es decir, yo creo que el primer momento es cuando yo me decido por la poesía del verso libre, que empiezan mis profesores, mis amigos a decir, pero Alfredo, perdiste ese encanto de la poesía que nos alegra tanto, la rima entre ellas. Bueno, yo dejé atrás. Esa fue la primera represión, porque eso me llevó, yo era un adolescente, a meditar, decir, bueno, realmente cuál es el rumbo. Pero bueno, me animé y continué. No digo con esa ruptura, pero sí con esa transformación. Entendí que la poesía era más para leerse que para ser declamada en público, porque la poesía en Colombia tiene desde la colonia, está según los cánones nuestros, dedicada a que sea escuchada en público. Pero luego leyendo a otros poetas, empecé a entender que el lector del poema conversa en silencio con ese poema, que mi voz no es necesaria. Y si algún día nos encontramos como hoy, bienvenido sea, ¿no? Maravilloso el espacio de encuentro. Pero no es necesariamente el final de la poesía. Es más, esos símbolos que se tejen allá secretamente y que vuelven cómplice al lector de ese símbolo que no se expresa en su totalidad, pero que el poeta, el lector es el que los completa. Y nosotros tenemos una tradición de retórica muy arraigada. Uno de los poetas más celebrados durante décadas, ahora ya no lo mencionan, pues Zalamea, ¿no? Zalamea, recordemos el sueño, ¿cómo es? De la escalinata. El sueño de las escalinatas. Eso, y los discursos de Gaitán se escuchaban durante, en las esquinas a veces ponían micrófonos desde las casas para que la gente escuchara el sueño de las escalinatas o el gran burundum burundá muerto, que en realidad resumen en cierta forma esa manera, digamos, de hablar, de ser retóricos, de esconder en cierta forma ese nudo que debe ser, no digo solo la poesía, sino también la política. Y nuestros políticos son así, verbalizantes a morir.
Yo escucho al expresidente de su país, estimada poeta de Uruguay, y no necesita 10 minutos para habernos dicho algo sustancial. Pero escucho a mi presidente, a mis expresidentes, y demoran, tienen discursos de media hora para no decirnos nada. Exacto. Eso fue mi reflexión. En esa forma sí fui un poco, me sentí un poco acorralado. Pero luego la fortaleza está en que el poema brota desde el silencio. El poema, las palabras son un vehículo, pero realmente el poema está incubándose de manera secreta en el que lo oye y quizá está haciendo otro poema, ¿no? Si yo ayudo a que él haga ese poema, a que él lo transforme, me doy por bien servido. Quizá mi palabra no sea lo más importante, el poema mío, sino lo que logre transformar en el otro. Y esa imagen, a veces secreta, a veces implícita, puede ayudar a que las resonancias sean muy prolongadas, o tal vez no lo consigo. Yo no puedo decirlo. A veces no sé cómo fue interpretado el poema y eso sigue siendo un misterio, y pienso que ese misterio es precisamente el que se siga haciendo el poema en la memoria de otros. Ahora, lo que sí he pretendido es que ser fiel a ciertas memorias. Yo, por ejemplo, pienso que esa memoria afropacífica es para mí imprescindible. Yo no puedo prescindir de eso. Y en eso creo que terminaré, ¿no? Así escriba poemas a la luna alguna vez. Bueno, ya los hice, ¿no? Pero así escriba poemas a lo más distante. Creo que estaré hablando con una voz pacífica. Una voz que se transforma cada día, una voz que es nueva cada día. Quiero eso, en la medida en que el poema es un gnomo, un duende que anda de noche, que ilumina, que se transforma y que ya no me necesita. Esa es como... Pero de todos modos, sí, continúo con la pregunta, sí sentí esa represión. Ahora, en la escuela, sobre todo en el bachillerato, le decían a uno, pero no, que no se vaya contra el establecimiento. El establecimiento lo necesita. E implícitamente también nos decían que la poesía no estaba en esas costas, en esas orillas de hombres y mujeres negros, sino que la poesía estaba en las ciudades donde había nacido Carranza, donde había nacido determinados poetas que teníamos que imitar. Al único de ellos a los pocos que todavía me precio de seguir leyendo es a Silva, porque rompe muchas cosas. Pero cuando uno descubre a poetas afrocolombianos, afrolatinoamericanos, empiezo uno a pensar en los cubanos, que en su momento explicitaron lo negro, y esa era una necesidad tremenda, porque es que el lenguaje está hecho no solamente de un español de España, sino de un español negro, de un español indígena, de un español de los arrabales rioplatenses, de un español Bueno, el lenguaje es construido en una cultura, en unas sociedades completamente diferentes, aunque tengamos herencias comunes. Allí está la verdad y la interpretación que la poesía ayuda es una simple ayuda que hace a esas memorias culturales de darle siquiera un ritmo, una impronta que pueda ser mucho más asimilada a través del verso que a través de otros símbolos. Aunque siempre sostengo que ojalá hubiera sido músico. La música es una comunicación más directa, ¿sí? Es un toque más directo. La poesía tarda años en irse asimilando, en irse puliendo, en ir creando sus propios espacios. De tal manera que, volviendo a la pregunta, sí, me sentí que me estaban diciendo de alguna manera, oiga,
usted tiene unos herederos de poesía que tiene origen español y allí los tiene. ¿Por qué no seguir esa línea? Creo que hice bien en no seguirla, aunque le debemos mucho a los grandes poetas de habla española. Sin Alberti, ¿qué seríamos? Por Dios, ¿no? Sin el mismo García Lorca, sin, ya mencioné Alberti, bueno, tantos poetas que, incluso esos poetas medievales de la Europa medieval, con los que tenemos un puente, que es la picaresca, sobre todo en España. Cuando uno revisa las tradiciones orales del Pacífico, encuentra también mucha de esa picaresca en un mundo afrocolombiano. Es un mundo donde los pícaros le ganan el poder al rey. Allí está, de cierta forma, una venganza frente a una esclavización. Y ese es el lenguaje secreto que ha promovido también muchas cosas y pervive en el norte del Cauca y pervive en los ríos del Pacífico caucano, chocuano, en fin. Ir leyendo esa poiesis es importante para seguirnos nutriendo. Y en esos momentos de rebeldía, la palabra siempre tiene que tomar partido. Muchísimas gracias, maestro Banín, por esa reflexión tan interesante que nos pone sobre el tapete, como también pues, los cánones disciplinares actúan como dispositivos de represión. Entonces, finalmente, pues vamos a escuchar a la maestra Mari. Maestra Mari, estábamos aquí uniendo algunas memorias y teniendo en cuenta esta conversación con la poeta Beatriz y lo que nos acaba de plantear el maestro Alfredo Banín. Nos preguntábamos si usted ha sentido alguna vez que su poesía, lo que su poesía provoca, lo que su poesía denuncia, lo que su poesía describe, incomoda a alguien. Si usted ha sentido que su poesía, su obra poética incomoda, desacomoda a alguien o a algo. Ahí viene una mano poderosa. Ella, maestra. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto siempre en todos estos procesos vamos a encontrar personas que sí apoyan y sí están de acuerdo y sí les gusta, como hay otros que no, porque esa es cuestión de, a ver, estamos enfrentados al público y no siempre lo que nosotros hacemos va a estar de acuerdo con todos los públicos. Así es que siempre vamos a encontrar a mayor o menor cantidad de personas que no están de acuerdo, que no les gusta. El problema ahí es que como hay que perseverar. No, vean, no ha sido fácil, por ejemplo, la literatura afro, que ha estado por fuera del canon, poderla ingresar, que la gente ya no sea simplemente para las izadas de bandera o para las reuniones sociales, que ya se hable en este país y en cualquier otro de una poesía afro, porque tienen unos elementos consecutivos de nuestra identidad cultural, pero resulta que eso no tiene por qué estar fuera del canon, que es lo que yo siempre peleo, porque nosotros estamos en un entorno hermoso, que es el entorno del Pacífico, donde hay una belleza que no es la usual, así sea en la pobreza, así sea en las casas de Palapito, dan un entorno totalmente diferente a los otros, a los que no viven en esos lugares y que no las conocen. Entonces estamos aportando a un léxico nuevo, estamos aportando unos elementos que no son comunes a todos. Entonces, hay gente que no le gusta porque, ¿y eso qué es? ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Por ejemplo, cuando uno usa las palabras arcaicas. ¿Para qué las usa? Porque tenemos que saber de dónde venimos. Y no nos vamos a quedar allí, pero tenemos que empezar por ahí, por hablar de dónde venimos hasta dónde vamos. Nosotros, en el caso particular mío, soy oral.
Yo escuché a mi papá diciendo cuentos, mi mamá diciendo poesía, a mis tíos contando historias. Eso ha sido la base de mi cultura y de mi literatura. Mi tío, yo tenía un tío que no había hecho sino como que fue la primaria, pero le hablaba de los grandes filósofos, de los grandes poetas. Un hombre cultísimo, muy culto. Entonces yo a partir de ahí empecé a conocerlos. Y había él tenía un libro, no me acuerdo ahora cómo llamaba el libro, era como una enciclopedia, pero era como, ¿cómo diría yo? Que estaba por orden alfabético los nombres de esos grandes escritores, de los grandes filósofos, sí, una enciclopedia. Y encontré, yo me ponía a leer todo eso. Y entonces le hablaba de Galileo Galilei. En esa época, ¿quién iba a hablar de esos señores? Y que lo iban a llevar a la cárcel porque estaba diciendo que la Tierra, que la Tierra era la que movía alrededor del Sol, como era el cuento, y el otro decía que no era así, y entonces lo llevaron allá. Tienen que retratarse. Esto me lo contaba él, que no había hecho bachillerato. Y entonces llegó ahí a retratarle, pero después dijo, y aún se mueve. Y él decía así, y aún se mueve, porque tenía un tono de voz muy bonita. Entonces él salió, se retrató, pero mire, al final él dice, y aún se mueve. Estaba ratificando sus principios. Entonces no podemos, ni siquiera de la oralidad nos salimos de los grandes, ¿no? De los grandes personajes, autores y los grandes escritores, físicos, químicos y personas importantes que hicieron algo en la antigüedad. Así estemos en la oralidad como en el caso mío. Sí, la cuestión yo tuve un problema que un poeta escribe un día que dijo que él no sabía quién, que me había dicho a mí que yo era poeta, que yo debía estar criando a mi nieto, en vez de estar gritando por las calles. Entonces yo no contesté nada, pero hubo dos personas le contestaron y lo trataron bien mal. Después él me lo encontré en Cartagena, me pidió disculpas y bueno, por aquí hasta tengo un libro de él. Pero hay gente que no, que se resiste y no le... Yo sé que los poemas se leen, que la gente inclusive tiene que, mientras más callado esté, más se concentra y más puede interpretar lo que quiere decir el autor para sacar un análisis de lo que está leyendo. Pero yo, desde mi educación inicial de la oralidad, mis poemas los declamo generalmente porque así me lo enseñaron en la escuela. Y así yo oía, antes de la escuela, oía a mi mamá declamando Arciniegas con el poema A Solas. Mi mamá diciendo A Solas. Y yo me aprendí el poema A Solas y me lo sé hasta hoy porque mi mamá lo decía. Entonces yo la oía declamar a solas, como oía declamar un poema cual de un autor chocuano, Carlos Conto me parece que llamaba. Bueno, entonces me sé esos poemas porque mi mamá los decía. Entonces desde allá vengo yo con la oralidad, Mari, pero perdón, creo que es César Conto. César Conto. Hay hasta una calle o no sé qué en Quibdó con ese nombre. Entonces, miren, eso viene desde pequeña. Entonces yo traigo la oralidad de mi papá que decía cuento en la casa, traigo la oralidad de mis tíos que decían historias, que contaban historias, y la gente de Chuare que hablaba de mitos, de leyendas, de personas que el diablo se la había llevado en la tunda, y yo he visto personas, me lo han señalado, mira, que se lo llevó la tunda, y he hablado con personas que la tunda se lo llevó. Entonces es una serie de elementos que yo vengo acá a la ciudad, a la academia, ahora sí ya como una académica, pero entro
a este mundo de la academia, pero con mis bases de la oralidad. Y lo que trato de mostrar es lo mío, lo de mi región, lo de mi cultura, para que no se pierda y los demás la conozcan. Es como cuando el hijo, por ahí tengo un poema, cuando el abuelito lleva al niño todo el tiempo a clase, todas las mañanitas y a mediodía lo va a traer, y luego el niño ni se sabe en qué momento le toca que cargar con el abuelo porque ya el abuelo no lo puede llevar, sino que tiene que ser el niño que lleve al abuelo. Entonces, aprendo mi oralidad allá, ya entro a la academia, pero yo sigo con la oralidad, cargando con la oralidad, porque esas son mis bases de académicas hoy. Hay una cosa muy diferente que he notado, que una cosa es que se me lea y otra cosa es que yo lo declame. Porque yo cuando declamo voy a agregarles otros elementos como la géstica, ¿no? Todo la prosémica, todas esas cantidades de elementos que hacen que el escucha tiene que mirarme, tiene que estar allí, pendiente de lo que yo estoy diciendo. Bueno, y eso también pertenece a la oralidad porque así fue que lo aprendí con mi mamá y luego mi tío y luego llegué a la escuela, al colegio y me encontré con el profesor Luis Ángel Ledesma Broglie. Lucho Ledesma, un gran poeta que no le dio por querer sobresalir en nada, pero él nos ponía a aprendernos los poemas a los grandes poetas y luego había que declamarle esos poemas. Entonces, de allá vengo yo con todo eso. Bueno, y espero mientras pueda, mientras viva, poder utilizar la palabra. Así estén escrito, que lo lean los demás. Yo, mientras tanto, utilizo la palabra hablada. Gracias. La prueba es que estamos aquí reunidos, así sea un medio virtual supermoderno, hablando. Así es. Sí. Bueno, Totalmente de nuestros acuerdo. queridos maestros, estamos en torno a la palabra, hemos pasado un pedacito de la tarde muy agradable. Queremos darles las gracias por haber dispuesto sus corazones, por haber dispuesto sus letras y su palabra precisamente para compartir este espacio. Vimos cómo pues las gestas de la diáspora africana en muchas de sus manifestaciones, como nos decían la maestra Mari, ha sido siempre existir, resistir. Y esa es la digna lección que nos han legado pues estas poblaciones y qué pertinente para los momentos que corren. ¿No es así, Alicia? Sí. Yo quisiera pedirles para cerrar este espacio, para nosotras es muy difícil cerrar un espacio estando con poetas como ustedes, porque vivimos una gran orfandad en estos tiempos, justamente porque la pandemia nos ha separado, porque la pandemia ha traído nuevos silencios. Entonces, queremos pedirles un favor muy especial. Hoy tenemos miles de jóvenes, hombres y mujeres, en una gran movilización, rompiendo el silencio, maestra Beatriz, volviendo la palabra fuerza y machete, maestra Mari, maestro Alfredo, y queremos pedirles que ustedes, en este cierre del tributo poético a la libertad, le pudieran dedicar unas palabras a esos muchachos que muchos no pasan de los 20 años, a esas jóvenes que muchas no pasan de los 25 años, que llevan 66 días marchando, luchando, gritando, exigiendo la dignidad para este país y a quienes creemos que la poesía debe abrazarles para agradecerles el valor que tienen, pero también para darles un profundo suspiro de pasión libertaria, como la que ustedes han hecho con su obra poética. Así que queremos dedicar estos minutos a esa muchachada que está hoy en Cali, en Bogotá, en Popayán, en Pasto, en Ibagué, en las comunidades rurales, en Buenaventura,
convencidas y convencidos que la libertad es una razón suficiente para seguir luchando y para defender la vida. Bueno, no sé, Maestra Beatriz, que se anima a hablar. realmente es conmovedor, me trae recuerdos, porque la lucha muchas veces es muy solitaria. Uno pierde contacto con la familia, se sacrifica, tiene ideales y sufre eso que están sufriendo esos chicos. Pero decirles que jamás pierdan la esperanza, que sigan adelante, que esa es su vida, que hay que transformar, que no hay que aceptar, que hay que luchar, luchar hasta el fin. Y decirles que desde acá estamos con ellos, con ellas, que nuestras ancestras están protegiéndonos, los están protegiendo, y que la lucha va a continuar, y sobre todo que siempre continúe a través de la palabra. Yo puedo tomarme la atribución pequeñita de leer un poquitito Miedo Blanco, por favor. Miedo Blanco. Los 1000 rostros del miedo laceraron sin piedad las vísceras de Anansinga. El teclado del tiempo se paralizó a la distancia. No brotaron capullos cuando llegaron los mundeles. Los privaron de todo derecho humano. Le robaron la magia y la poesía. El ojo de la luna comenzó a llorar. El espanto de la noche fría tiñó de tristeza los cabellos revueltos, mientras pájaros sombríos y repulsivos picoteaban la sangre coagulada en su boca. El miedo se esparció despiadadamente, dejándola huérfana de oportunidades. Quedaron marcas en el oscuro y hermoso cuerpo de Anansinga en su vano intento de fuga desesperada. Los colmillos del sol se clavaron ferozmente en los muertos. Realidad y fantasía se mezclan en su mente. Tan solo le queda un pasado cargado de fatiga. Por eso, por esas Anansinga, por doña Beatriz de Zaire, por Zumbí, por eso, chicos, chicas, deben continuar adelante. Qué hermoso poema. Gracias. Muy, muy significativo. Bellísimas letras, maestra, muy pertinentes. Escuchamos entonces al maestro Banín. Bueno, mi mensaje es que generación tras generación, en un país como el nuestro, las luchas seguirán. Es un país donde el poder está retenido en unas manos indolentes. Y sí, seguirá retenido, pero también se irá desgastando con las luchas, con las salidas a la calle, con la lección bien hecha, con la tarea bien trabajada, con el poema, con la clase, con el trabajo del hombre que todos los días trabaja, de la mujer que todos los días sale a cuidar las cosas de su barrio, de su casa. Creo que el trabajo cotidiano es también esa fuerza de resistencia. Y la protesta hoy, más que una protesta, es la demanda de siglos de atraso de un país desigual. Y lo que más me encanta es que lo han asumido los jóvenes. Una generación que yo llamo, o empiezo a llamar la generación del paro, que reclama, sin los sofismas políticos, sin necesidad de recurrir a grandes discursos, con su presencia en la calle, con llamarse con un nombre que parece común, pero es altamente significativo de la lucha, primera línea. Y creo que eso es más poético que todos los poemas. Y eso va más adelante en las protestas que todos los discursos que hemos oído de los políticos.
y de toda la retórica y de todos los ensayos. Creo que en primera línea está resumido una lucha que viene, de, como digo, de siglos atrás, que no va a decaer, tendrá sus momentos de bajada, pero creo que la forma en que se empezó va a tener momentos en que se aparece a quietarse, pero hay una conciencia ya creada y un camino a seguir en esa lucha. Entonces mi voz es de aliento. Y voy a dedicarles un poema que es un juego. Al principio creí que iba a ser un poema para niños y a veces lo hago en talleres con jóvenes, con niños e incluso con adultos, donde cada cual le cambia al poema la palabra que quiere. Y se llama Sin Palabras. Con ojos y con piel, con todo el tigre, con manos y con frente, con el miedo, con penas y con fines, en tinieblas, con silencios buscados y encontrados, con ruinas y con bárbaros, con rabia, con disturbio y madera, sin mañana, con mirada de ogro, con ternura, con adivinos y con dientes, con el tedio, con espadas y música, sin frío, con olvido y mareas, con el sueño, con broncas y poemas, con la sangre. Maravilloso poema, maestro Baní. Muy bueno. Y le damos entonces la palabra a la maestra Mari Grueso para que nos exprese ese mensaje a esa juventud indómita. Sí. Bueno, el mensaje sí es el que decían aquí en Buenaventura con el paro del 2017, como que el pueblo no se rinde, carajo. Ahí concentro todo, pues resumo todo lo que quiero decir. Esto fue importante, este paro de ahora. ¿Y saben por qué? Fue importante y significativo porque fueron los maestros quienes salieron a la calle. El maestro es el que enseña, el maestro es que le da a los alumnos esa potencia, porque los alumnos siempre tienen un maestro como referente. Y si los maestros salieron a reclamar porque vieron que la cosa estaba mal, que no le iba a quedar a ellos nada, que cada día se iba degradando más el país, entonces ellos se fueron a la primera línea. Están cubriendo a los maestros en la primera línea, pero ellos están siguiendo sin querer los maestros directamente las directrices. Los maestros ya se retiraron, pero ellos siguen en la primera línea. Ojo con eso. Entonces, para mí, los maestros le dieron una gran enseñanza a sus alumnos, que uno debe reclamar sus derechos, que cuando la palabra no es lo suficiente, entonces vienen los hechos, como en este caso. Que reuniones, que hablar, que no es que las cosas no fluyeron, entonces se fueron a los hechos. Así es que aquí no queda sino seguir luchando a ver qué ellos pueden hacer por ellos mismos y por los que vienen. Porque ya nosotros no es mucho lo que podemos hacer. Bueno, ustedes sí todavía pueden hacer. Yo sencillamente veo desde la palestra. Entonces, me parece muy fundamental y los muchachos siguen motivados a pesar de todos los inconvenientes. Esperemos que esto llegue a un buen fin, que no lo veo claro. Todavía no lo veo claro. Esperemos que se aclare en el horizonte para que se saquen provechos de estos tiempos que no vayan a ser perdidos. Bueno, de algo se gana, no crea. Todo no es pérdida ni todo es ganancia, algo se gana. Pero necesitamos que las cosas se den, que no se den a medias.
sino que lo que se va a ganar se gane bien. Así no se puede ganar todo. Lo que se va a ganar se gane bien y entonces los muchachos ya son capaces. Eso les da a ellos la idea de que son líderes que pueden manifestar sus derechos, los pueden reclamar y se ponen en la primera línea porque allí en esa primera línea es para las que vengan, para las que sean. Entonces, o la vida o se logran los objetivos. Entonces, pues, yo creo que los maestros le han dado una gran enseñanza, más que tuvieran en el aula de clase, cuando salieron tantos miles de maestros a marchar. Así es. Entonces, para mí, tienen que seguir persistiendo hasta lograr objetivos, porque si se rinden sin haber logrado nada, entonces no han hecho nada. Una pérdida total. Perdió el país y perdieron ellos. Y perdió el futuro de Colombia. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos escribiendo, ¿no? para dejar el registro de todo lo que está sucediendo. Muy amable, muchas gracias, profesora Martica, Rosita, todo chiquitico. Muchísimas gracias, maestra Mari. Profesora Banín, me dio mucho gusto verlo. Doctorísima, espero que no sea la última vez que nos veamos, doctora Beatriz. Beatriz, no doctora, pero mucho gusto, realmente. Me siento plena. Muchísimas gracias. Bueno. Por la oportunidad que nos ha dado de compartir su trabajo, que es muy valioso, muy bueno y bueno. Hasta la próxima. Bueno, igualmente, fue un gran placer tenerla tan cerca, aunque sea pantalla de por medio, ¿no? Siempre he pensado que estos medios virtuales nos alejan mucho, pero es la única posibilidad ahora, bienvenida, ¿no? Y pienso también que estos jóvenes que están hoy en paro están conquistando cosas que no sabemos que vayan a ocurrir. Muchas veces ellos generan cambios, siempre la juventud ha generado los cambios, y cuando llegan las conquistas se le atribuyen a otros. Ha sido promovida desde las bases de una juventud que por necesidad es rebelde. Y yo también fui joven, ¿no? Claro que todavía me siento joven. Ya tampoco. Váyase a la primera línea. No, voy en la segunda. Y esa ha sido una canalizada por un movimiento que, sin definirse como político, es político. Y creo que está sacudiendo firmemente y de manera irreversible el modo de pensar la política en Colombia. Y también el uso de la palabra. Y allí los poetas debemos estar ahora sí en primera línea atentos, porque allí se está transformando la palabra. Indudablemente, maestro Banín, ha sido una velada maravillosa. Les agradecemos mucho. Maestra Beatriz, esta tierra espera que podamos tenerla aquí con su obra, con esas memorias de una mujer negra del Uruguay, para que nos abracemos y para que podamos mostrarle este pedacito de paraíso, como dice la maestra Mari, que es nuestro sur. Al poeta Banín, a la maestra Mari Grueso, siempre nuestra gratitud, nuestros grandes referentes, nuestros grandes poetas. Mil y mil gracias. Y Martica, despedimos este espacio con unas palabras para que nos acompañen en redes. Claro que sí, para mí ha sido muy grato compartir este pequeño fragmento de la tarde con 4 maestros y maestras. Superar esas distancias y ese distanciamiento al que nos ha obligado pues, esta pandemia que ahora rige nuestras corporalidades, pero me he sentido muy cerquita de corazón con ustedes en esta tarde y espero que quienes nos han acompañado allá en las redes también hayan sentido esa cercanía.
También el agradecimiento a nuestro aliado de siempre, el área cultural del Banco de la República Pasto. Y espero que pronto nos podamos ver y ojalá ya abrazar, pues, físicamente. Muchas gracias. Muchas Rompemos gracias. silencios, Muchas gracias a ustedes, gracias. queridas Hasta poetas. pronto. Y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Saludos al Uruguay, a todo Uruguay. Gracias, gracias, gracias. Mi forma de ir ahora para allá, por Dios. Bienvenidos, todos y todas bienvenidos. Hasta pronto. Ay, Gracias, Hasta gracias pronto. por su existencia tan maravillosa.